Como se pudo apreciar con toda claridad y transparencia de las confesiones del haitiano que se dice llamar Jean-Yves Blot, lo de asesinar brutalmente a dominicanos vulnerables e indefensos por parte de los indeseables invasores vándalos haitianos, cuya matriz es el desconocimiento de la soberanía y la autodeterminación de la República Dominicana como nación independiente, y lo de que este territorio es suyo porque lo invadieron y lograron establecer su dominio de esclavización nacional sobre la nación dominicana previo al aplastamiento de la proclamación de nuestra primera independencia en 1821, lo de asesinar brutal y alevosamente a los dominicanos indefensos y vulnerables es uno de los componentes de su estrategia de Haití y sus hordas para recuperar el territorio que los dominicanos les arrebataron a partir de 1844. El tal Jean-Yves Blot es un supuesto profesor, no se sabe de qué, de la Universidad Estatal Haitiana, exponente en el seminario de los neoliberales pro-haitianos y antinacionales de la pseudoizquierda del patio, reconocidos por su larga trayectoria anarcoterrorista como redomados anticomunistas, tanto del grupejo de Patria para Todos como del vertedero de inmundicias que se proclaman Partido contra el Trabajo, que es un caso único en cuanto a que se dice comunista, pero ninguna de sus imposturas, como es el caso de su prohaitianismo a ultranza, como su clericalismo y ecumenismo, como su condición de lacayos del imperialismo por vía de su adhesión al liberalismo globalizado, no las pueden fundamentar en la doctrina del comunismo, que es el marxismo-leninismo. El otro aspecto de las confesiones propias de un sociópata cebado en los asesinatos es que ese sujeto animal de dos patas, como una bestia, aporta la coartada estereotipada y con carácter de logo, receta o etiqueta asesina elaborada por las élites de las hordas haitianas, es decir, los ideólogos y políticos de esos especímenes lombrosianos, para incentivarlos a cometer atrocidades como las perpetradas contra la pareja de los ancianos en Pedernales, que debería ser definitivamente aleccionadora para los dominicanos a los que les anula su voluntad y autoestima el opio religioso de la Iglesia Católica Vaticano y las crápulas que se agrupan en las confesiones protestantes que son igual cristianas, quienes instigan por su parte a los haitianos a invadir la República Dominicana, en tanto actúan para convertir a los dominicanos en prohaitianos. Es inconcebible, es monstruoso que gente que se autotitule revolucionarios lleguen a un punto de perversión oportunista, que la traición en general es cosa común y corriente, y para los que la traición a su patria, que es su nación, sea un deporte o la práctica aquella de la prostitución y la degradación de, no importa, eso con agua y jabón tiene. Y precisamente es la degradación política fruto de adolecer de falta de convicción alrededor de la única concepción revolucionaria, científica, que es el marxismo-leninismo, y que amerita que se estudie sistemáticamente, porque es esta doctrina la que nos aporta la guía y el punto de vista con que debemos abordar y resolver cada uno y todos los distintos problemas del proceso, y en cuyo curso surgen muchas veces cuando no se les espera ni se está preparado debidamente para enfrentarlos correctamente. Y este es el caso gravísimo e irreversible de estos oportunistas como Fulgencio Severino, Iván Juan Evangelista Rodríguez, los Chalhut Mejía, un degenerado de la peor laya como el alcohólico Manuel Salazar,
y el narcómano Aquiles Castro, como de la agente formal de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas María Teresa Cabrera, Mancha Verde, o bien de la basura de la rastrera Virtudes Álvarez, que así como es un agente de los jesuitas, es producto de los planes de los Vicini y esos grupos conspirativos de pasar a controlar los movimientos sociales, haciendo blanco en los que carecen de una debida formación ideológica y política sustentada en principios. Pues cabe recordar que fue Alma Lluveres de Vicini, la esposa del capo siciliano Gianni Vicini, la que públicamente le prometió convertirla en una líder popular. Lo del enganche de todos estos comprobados oportunistas al peñagomismo y al bochismo, que no son otra cosa que guiones y libretos elaborados por los centros de dominación y subyugamiento del imperialismo norteamericano, su Departamento de Estado, la CIA y la USAID, antigua funesta AID, Agencia Internacional de Desarrollo, tiene sus raíces y sus aspectos actuales en esa falta de convicción y formación alrededor de principios ideológicos y políticos claros y precisos, junto a que todos son productos de oratorios, casas de oraciones y parroquias de la Iglesia Católica bajo la dirección del AMPA de los jesuitas, de donde provienen y se insertan en el movimiento como ratas de parroquias y confesionarios, agravándose su cuadro patológico por el hecho de que la intoxicación anticomunista y contrarrevolucionaria que esos medios inyectan viene a ser robustecida y recreada por el oportunismo del revisionismo y la práctica narcoterrorista y aventurera del castroguevarismo cubano con su debraísmo o foquismo, lo que indujo y arrastró al fondo del pantano antimarxista y antileninista a esa parvada de rastreros mendigos políticos e indigentes teóricos, a lo que, si le agregamos la concepción de carroñas positivistas que ha arrastrado a los aventureros anticomunistas, castrodebraístas y guevaristas a pasarse a las filas de la filosofía del darwinismo social, que postula que la cuestión fundamental de las sociedades es la naturaleza humana y no la del materialismo histórico, que instituye que las relaciones económico-sociales determinadas por el nivel de las fuerzas productivas existentes son el núcleo y la base de las sociedades humanas, divididas en clases sociales, en explotadores y opresores de un lado y explotados y oprimidos del otro lado. Como que siendo lo económico la base de la sociedad, eso queda reflejado directamente tanto en la cuestión nacional, de las naciones y de los estados nacionales, como que la política y la concepción que de esta actividad se sustente es un reflejo concentrado de la economía, de las relaciones económico-sociales. Si se sigue paso a paso cada tramo de la trayectoria del comportamiento de esas sabandijas oportunistas vernáculas, resulta sumamente fácil y lógico comprender el por qué hoy son lo que son. Un movimiento anarcoterrorista y mercenario contrario a su patria, nación, y contrapuesto de pie a cabeza al pueblo dominicano, del que solo incentivan los aspectos negativos resultantes del bombardeo sistematizado del imperialismo norteamericano y de los países de la Unión Europea y el imperio parasitario de la superstición, el oscurantismo y el ocio sobre la nación, la sociedad y el pueblo dominicanos, que es la Iglesia Católica Vaticano, junto a las cristianas también, sectas protestantes, y en aras de la anulación de la autoestima del Estado Nacional República Dominicana. Autoestima y dignidad nacionales que tienen su bandera en la soberanía y la autodeterminación como garantes de la independencia nacional. Así cabe subrayar
que esa claque del Partido contra el Trabajo, las prostitutas, proxenetas, depravados y mercenarios que se guarecen en el lenocinio oportunista Patria para Todos, son de hecho asalariados de los grupos Quisqueya Binacional, que encarna los programas antinacionales de las corporaciones de los Vicini desde la República Dominicana y los grupos del narcotráfico y el contrabando de gente bajo la cubierta de programa de la diáspora haitiana, como medio de financiamiento del enclave mercenario y agresor que es la meca de las hordas tribales haitianas, esparcidos por los diversos países del mundo, los que los rechazan, como se palpa en los casos de Bahama y Chile, como por igual Brasil, Ecuador, México, etc., cuyas poblaciones y autoridades están con el grito al cielo, con las bestialidades de su primitividad criminal e idiosincrasia refractaria, o sea, que rechaza las normas civilizadas de la convivencia social humana, bajo el alegato de que son africanos sacados del África o afrodescendientes, con lo que no ocultan que son los mismos haitianos los que avergüenzan a la raza negra, cuya existencia es objetivamente real, porque desde los tiempos lejanos en el África no solo hay negros, sociedades y naciones de negros, sino que en dicho continente hay blancos, sociedades y naciones de blancos y de mulatos, indistintamente, lo que es otro elemento que demuestra la falacia de lo de afrodescendientes. El estereotipo de alegato con carácter de coartada que los Iván Rodríguez, Fulgencio Severino, Manuel Salazar, Chalhut Mejía, Aquiles Castro y demás lacras colocadas justamente en el fondo del colector de excrementos e inmundicias pestilentes al que confluyen los traidores a la nación como Judas de la sociedad y el pueblo dominicanos, suscriben y al que se adhieren propagando como justificación de la campaña sistemática de asesinatos de dominicanos a manos de energúmenos haitianos, confesada por su adláter, el tal Jean-Yves Blot, supuesto profesor no se sabe de qué disciplina o rama de enseñanza, todo lo que mueve a la más cruda suspicacia, cuyas palabras lo confirman como promotor de los crímenes y asesinatos de marras que perpetran sus compatriotas de hordas haitianas en el país. No obstante, la coartada que busca reducir el montón de crímenes de connotación de odios y resentimientos nacionales y sociales de las bestias haitianas a asuntos tan simples como que no le pagaron el salario el día que debían pagarle, por lo que su copartícipe de la horda común de haitianos hicieron lo que estaban predispuestos a hacer, que es matar brutalmente a los dominicanos. Esto, aparte de que es una calumnia monstruosa y una depravada mentira que el no pago del salario fue lo que provocó que los haitianos mataran a los ancianos, lo que queda fácilmente evidenciado con el solo hecho de analizar la estructura y el ordenamiento de la confesión oral del sociópata Jean-Yves Blot al respecto, de que tenían 2 meses trabajando y no les pagaban, y luego los despedían para no pagarles, lo que es costumbre y ley, según de los dominicanos. Sin embargo, ese alegato criminal con carácter de coartada homicida de Blot, que celebran y acogen los Patria para Todos y los vulgares rastreros oportunistas del Partido contra el Trabajo, PCT, no explica la serie interminable de violaciones, estupros y muertes llevados a cabo por las bestias haitianas contra jóvenes dominicanas, niños dominicanos, ancianos, como por ejemplo el caso de Macorís del Norte, donde 5 varones haitianos violaron y masacraron a una estudiante dominicana de sociología.
sería porque no les pagó, ni tampoco el horrendo asesinato y descuartizamiento del niño dominicano en Higüey de tan solo 3 años y medio, porque tuvo una pelea con un niño haitiano de 5 años y según la bestia haitiana, que es el padre del pichón haitiano, todo el que pelea con su hijito debe darse por muerto. Tampoco pagó, sino para solo citar 3 ejemplos ilustrativos, tomemos el caso de la niña dominicana a la que una bestia haitiana le cortó los 2 brazos porque esa niña adolescente dominicana no accedió a sus requerimientos sexuales amorosos. Tampoco quiso pagar. Como celebran estos episodios de la patética conducta criminal homicida activa de las hordas haitianas contra sus víctimas indefensas dominicanas, los canallas del PCT, Patria para Todos y demás oportunistas, inevitablemente hay que darles el mismo purgante de la muerte que ellos apoyan, suscriben y promueven de las bestias haitianas contra los dominicanos. Fulgencio Severino, Iván Rodríguez, Aquiles Castro, Manuel Salazar, el marica Chalhut Mejía, no cabe dudas de ningún tipo que tienen que responder por los crímenes y asesinatos que los haitianos sistemáticamente perpetran contra los dominicanos en la República Dominicana. Ahora bien, es hasta curioso que nadie conoce de qué concepción, de qué política, de qué filosofía es que estas gentuzas y canallas oportunistas parten y abordan las cuestiones como la nación y el Estado nacional, la autodeterminación, soberanía e independencia de las naciones, ante el imperialismo y la naturaleza de su plataforma de destrucción de las naciones, que a su vez contempla la manipulación del fenómeno migratorio para sus propios intereses de injerencia, intervención, dominio y saqueo de los recursos y riquezas naturales, que es lo que vienen intensificando por todas partes y sobre República Dominicana, con Haití en particular. Esa formulación con que inicia sus confesiones el haitiano expansionista Blot, común al expansionismo de los Toussaint, Dessalines, Petion, Boyer, Zuluc, Cristóbal y de todos los haitianos, no solo refleja una terrible confusión por uso indebido o inadecuado, impreciso y confusionista de conceptos, como son los casos de pueblos, enemigos comunes, oligarquías, imperialismo, etcétera y etcétera, sino que por casualidad pone al imperialismo como el cabecilla de lo que llama oligarquía, en tanto calla como si fuera un lapsus, pero que evidentemente es un acto calculado y deliberado, a quien es comprobadamente cabecilla y jefe del Estado Mayor del régimen oligarquía, que es el cártel del imperio parasitario, sanguijuela, supersticioso, oscurantista y fetichista, que es la Iglesia Católica Vaticano, junto a los maniáticos bandidos redomados que concurren a las confesiones evangélicas, enjambres de agentes pagados y mercenarios del imperialismo yanqui como del imperialismo de los países europeos. Para nuestros canallas y traidores oportunistas del Partido contra el Trabajo, de Patria para Todos, y sus carroñas dirigentes, Iván Rodríguez, Chalhut, Fulgencio Severino, Salazar, Aquiles Castro, lo mismo que para la bestia animal haitiana, Blot, de por medio no hay cuestión de inasistencia del Estado Nacional República Dominicana. Este aspecto se justifica y se explica en lo que respecta, concierne y se refiere a Haití, que bien puede ser la meca de las hordas tribales primitivas que son los haitianos, pero que, como hemos explicado y demostrado, nunca ha sido nación, puesto que un enclave de esclavitud y del esclavismo
por más territorio que abarque, no es lo mismo que una nación, ni puede devenir en un Estado nacional. Porque estos, nación y Estado nacional, tienen carácter de categorías histórico-culturales, políticas y sociales, debiendo previamente reconocerse un profundo proceso histórico-económico-social que apunte hacia el mercado capitalista a lo interno, y de ahí que siendo y habiendo alcanzado la población dominicana, recorriendo las vicisitudes históricas de un proceso de sincretización, elaboración y reelaboración con características propias de todos y cada uno de los factores o elementos concurrentes o confluyentes al econicho histórico en el que se verifica el proceso correspondiente para la creación de la nación y el Estado Nacional, República Dominicana, puede apreciarse que aquí se reúnen las características esenciales de la categoría nación tras haber cubierto ese proceso en el que la comunidad colonial de la que surge la nación dominicana ha sido capaz de resistir el impacto de esos factores por separado y juntos para terminar modificándolos e imponiéndoles características nacionales y antropológicas propias, que es la cultura o espíritu nacional de la dominicanidad. De esto podemos orgullosamente hacer ostentación por cuanto es el resultado de un proceso histórico ininterrumpido y continuo de unos 525 años en los que la primera vicisitud la representa la presencia del colonialista y extranjero español Iglesia Católica, que en cuestión de antes de 30 años habían producido el exterminio de la raza originaria que ocupaba la isla había sido consumado, y los elementos supervivientes en el orden racial, por lo menos, quedaron profundamente afectados de modificaciones por parte de la raza blanca europea a lo español y la raza negra de la que eran ostentadores los nuevos esclavos que por ese singularismo humano católico cristiano del cura Las Casas, de Montesinos y otros célebres esclavistas exterminadores de razas, había hecho que en escena apareciera para sustituir y reemplazar como esclavos a los de la ya exterminada y extinguida raza indígena. Todo obra, diligencia y esmero de la Santísima y Benditísima Iglesia Católica Vaticano Romana y Cristiana. Por su parte, Haití ni siquiera tiene un proceso histórico propio, a menos que no sea el de ser el enclave configurado con miras al subyugamiento, aplastamiento y apropiación de la colonia del Santo Domingo español. Haití, como enclave de mercadeo de esclavos, impidió no solo la humanización de los antiguos africanos ahora esclavizados, sino que los amos esclavistas franceses le inculcaron, como buenos discípulos de los jesuitas, la convicción de que sólo servían para depredar y ser portadores del despotismo y la destrucción, lo que se convirtió en la tendencia predominante y prácticamente hasta hoy día satura a la haitianidad y es su idiosincrasia. Algo muy análogo, aunque no en grado tan extremo, aconteció con Cuba como colonia del Imperio Colonial Español. Fue apenas en el 1868 cuando Carlos Manuel de Céspedes proclamó la guerra contra la metrópoli española tras el amargo reconocimiento de que efectivamente el pueblo de la colonia cubana había vivido miserablemente postrado de rodillas y cobardemente sumido en obediencia esclavista ante las autoridades coloniales de la metrópoli España. Cuba, que después de todo, según los cubanos, es lo más heroico y grandioso, en realidad es dueña de apenas una ríspida y exigua historia del proceso nacional suyo,
que ahora, precisamente, los impostores dirigentes, negociadores y vendedores de revoluciones hablan de 150 años de lucha por su independencia. Vaya presumidos y farsantes. Así que Cuba haya escogido a la meca de los haitianos, que es Haití, como sus aliados en esta isla para sus fines políticos y de pretendida hegemonía caribeña, no debe de extrañarnos. ¿Cómo le podemos augurar que los dominicanos, por más que ellos se ilusionen, le haremos morder el polvo de la derrota, igual que a los españoles, que a los haitianos en no menos de 10 ocasiones, franceses, ingleses, holandeses y yanquis norteamericanos? Ya los chavistas se han dado cuenta, en parte, de su craso error por estar sacralizando hasta las acciones del verdadero Zulú, que fuera Bolívar, según Carlos Marx, y con todas las razones del mundo de su parte. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Y que atañen a la